el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas tiene hoy el alto honor de presentar el último libro del profesor Carlos Pesado Palmieri, que es uno de sus miembros más destacados del cuerpo académico de este instituto, que además es miembro de la Academia Argentina de la Historia, miembro de la Fundación Nuestra Historia, ha sido presidente del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora, también ha sido rector del Instituto Presbítero Sáenz de Lomas de Zamora, que depende del obispado de Lomas. Bueno, realmente es un destacado profesor universitario en la Universidad de El Salvador, en el Colegio Militar de la Nación, un hombre que se ha dedicado a la enseñanza y a la historia, de modo que realmente para todos nosotros es un gran orgullo que hoy presente virtualmente este libro sobre Tomás Grigera, fundador de Lomas de Zamora, un arquetipo de la patria. Sandro, ¿vos querés decir algunas palabras? No, ya está todo dicho. Agradecemos la presencia de todos, historiadores, miembros, bueno, como el doctor Ricardo Pesia, doctor Julio Horacio Rubé, Carlos Prueba, el profesor Elizalde, el doctor De Santis, el profesor Pablo Vázquez. Bueno, cuando quieran empezamos. No sé si bueno, le vamos a pedir al profesor Carlos Pesado Palmieri que comience con su conferencia. Adelante, Carlos. Tenés que destrabar el micrófono. Hola. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Un poquito más fuerte, Carlos. Bueno, a ver un segundito, que tengo problemitas con el... Hola. ¿Ahora? Sí, ahora se te oye mejor. Bueno, vamos a estar más cerca entonces para agradecerles a ustedes este contacto a través del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. Quiero señalarles también que mi capacidad con esta articulación digital es muy limitada, así que espero que no tengamos inconvenientes en la exposición. Quiero simplemente agradecer al presidente del Instituto Nacional, doctor Félix Cantilo, la deferencia de poder presentar esta obra que estará disponible a quienes se interesen en ella a mediados del próximo mes, como asimismo la siempre afable colaboración del doctor Olaza Falledo en esta oportunidad. La tapa del libro es la que estamos mostrando, y Tomás Grigera, el fundador de Lomas de Zamora, vamos a tratar de que no nos interrumpan, el fundador de Lomas de Zamora, es un ignoto arquetipo de esa argentinidad en gestación, fiel exponente de la dación a la patria en sus manifestaciones más nobles. Coraje cívico y militar en la defensa de su país cuando la invasión británica de 1806-1807, y fiel exponente de la cultura del trabajo con callos en las manos, el infatigable labrador nos brindó testimonios de fe acendrada, con una familia ejemplar y una aprobada austeridad republicana, siendo publicista de su criollo magisterio de labranza. Hubo 3 momentos claves en su vida, fuera de la breve caracterización que he realizado, que destaco en esta biografía como otro paradigma nacional que compendia además la historia lugareña desde sus orígenes hispánicos en los siglos coloniales, con datos de la crónica virreinal y la historia de nuestro país en sus 3 primeras décadas,
para dar finalmente un panorama de las generaciones posteriores lomenses con breves evocaciones citadinas literarias de nuestra patria del corazón. El primer momento fue el líder como paternal caudillo de la Grijerada, ese movimiento cívico y militar acontecido el 5 y 6 de abril de 1811, alianza de charreteras y chiripás que desbordó la plaza mayor de la ciudad en defensa de Saavedra y de la Junta Grande. Primera expresión del federalismo en nuestro país con el respaldo de Martín Rodríguez y Joaquín Campana. El segundo momento clave fue cuando el americano Tomás Grigera, labrador de los suburbios de la capital de las Provincias Unidas de Sudamérica, escribió el primer tratado sobre agricultura realizado por un nativo del Plata, impreso en el país en 1819, donde reflejó su experiencia práctica en la materia recogida en sus tierras de la Magdalena, San José de Flores y las Lomas de Zamora, unido a la labor desarrollada en la finca del director supremo Pueyrredón, quien le encargó y al que dedicó su obra. Tenía para entonces 64 años. El tercer momento a destacar fue el reparto de chácaras de 1821, su obra fundamental, donde en tierras abandonadas y sin cultivo alguno dentro de aquella antigua estancia del Rey o de Zamora, ahora estanzuela del Estado, donde pastaban las caballadas reyunas, en la zona baja de esos terrenos, situados en las cercanías del riachuelo de los navíos, solicitaron al gobierno de Buenos Aires, ejercido entonces por el general Martín Rodríguez, a fines de marzo de 1821, donde encabeza Grigera un petitorio junto, cito, a ciudadanos abajo firmados, vecinos y pobladores, en pedazos de terrenos correspondientes a las del Estado, en la estanzuela llamada de Zamora, distante al sur como a 2 leguas de esta capital. Y así, cierro cita, solicitando ser propietarios de sus tierras altas, donde ya muchos residían, lo que les fuera concedido el 14 de mayo de ese mismo año. La imagen que sigue, si nos apoya la imagen siguiente, Sandro, o la giro yo, no sé muy bien. La imagen siguiente, no sé si me escucha Sandro, porque si no nos quedamos con la tapa nada más. Ah, ya pasó otra vez. Ahí vamos, ¿eh? Perdón, ahora yo perdí la visión, ¿eh? Estoy viéndote a Sandro, pero no... Ahí está. A ver. ¿Se ve? No, yo no veo, pero bueno, puede ser que este sea un mío. Ya, amor, ¿qué pasa con esto? ¿Ustedes la ven en la imagen o no? No, no se ve la imagen. No se ve, Sandra, no salió. No se ve la imagen, ¿eh? Vean algo que te va a decir. En inglés no existe, ¿eh? ¿Ahí se ve? Ahora sí, ahora sí. A ver. Sí, ahora se ve. Sigo hablando sin ver las imágenes, ¿eh? Se ve acá al amigo, a ver, me sale una advertencia. No entiendo. Vamos a ver si volvemos a la reunión. ¿Hola? Sí, acá se ve, Carlos, ¿eh? Bueno, yo estoy tratando de entrar de vuelta, ahora sí. Muy bien. Ahí está el índice en sus primeros capítulos, amigos. Está el prólogo por don Bernardo Losier Almazán, miembro de nuestro instituto. Hablaré de él porque tenemos la imagen que después se sucede. Y están los 7 primeros capítulos. En la introducción, yo tengo que ser muy breve hoy, en la introducción hago una cita de antiguos historiadores del positivismo, Langlois, Seinovos, y después veo cómo abandonan, ¿no es cierto?, las distintas escuelas
que en ese momento predominaban a fines del siglo XIX. Y después creo también importante señalar en esa introducción el tema de la epopeya, ¿no? El género literario introducido en la historia, para no hacer la narración de Homero, sino, en vano hemos pasado por la escuela de los anales, pero realmente tener una visión de una historia con narración, por algo se vuelve a la biografía, y ahí están los temas nuevos de la biografía, en las distintas secuencias de los métodos históricos aplicados en el siglo XX y en el actual. Después de esa introducción, donde hago esa salvedad para el lector, trabajo los orígenes de nuestro solar histórico, los orígenes desde los tiempos coloniales, ¿no es cierto? Desde el encuentro de culturas con las culturas nativas, que no son pueblos originarios, porque todos hemos venido de algún otro lado, todos, sin hacer juicio sobre las desgraciadas imágenes presentes, pero nosotros sí descendimos de los barcos, como todos descendieron de los barcos, salvo aquellos primitivos que habrán pasado quizás por el estrecho de Bering. Y en ese encuentro de culturas, el origen de nuestro solar histórico tiene estancias pobladas o mercedes otorgadas a españoles, Y las primeras estancias son fines del siglo XVI. En el siglo XVII es extensísima la posición de esas tierras que superan las de Pangeval. Y ahí después aparece, por el aporte de Alberto de Paula, nuestro gran historiador, la figura de Juan de Zamora, un Zamora confundido 50, 60 años atrás, con un Francisco de Zamora que había venido con Mendoza. Entonces, los orígenes de nuestro solar histórico los desarrollo a lo largo de los 3 siglos hispánicos. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a Juan de Zamora, un hombre del siglo XVIII, que compra parte de esa vieja estancia del Cabezuelo y termina vendiéndola a los jesuitas, 2 años antes de que fueran expulsados por Carlos III. Y entonces ahí se convierte eso en la estanzuela, en la estancia del rey, una estancia del rey más. Pero estamos ya en las puertas del virreinato, y entonces narramos censos, hechos centrales de ese virreinato de Buenos Aires hacia la Patria Nueva, 33 años después. Y entonces ahí vemos la proveniencia de nuestra historia que es continuidad, que no son todos aparte, sino somos partes de un todo, que no hay patrias nacidas por decreto, que hay patrias hijas y frutos de una continuidad histórica. Por favor, tenemos que empezar a reconocernos en esos temas. Y entonces ahí sí hablamos del origen de esa patria nueva, nacida de una patria originante y que produce una patria originada. En estos términos me expreso en viejas visiones personales. En el capítulo 4 hago una semblanza genérica, global, de don Tomás, José Grigera y Romero, el protagonista principal de estas 500 páginas. Y señalo finalmente, como un dato especial de su personalidad, el haber sido un paradigma de un hogar cristiano, practicado, testimoniado. Está en todos las referencias que se pueden encontrar históricas de don Tomás Grigera, en su apoyo al primer templo de Flores, en sus 12.000 ladrillos o adobes donados, en la fiesta de San José, porque lleva su segundo nombre, en lo que señala en su testamento que encontramos en el Archivo General de la Nación en el año 89, en la escribanía de Jardón, en donde habla de su hábito de Santo Domingo para ser revestido con él cuando fallezca, una multitud, y en sus hijos, en su familia, que hasta el presente tiene sacerdotes dentro de sacerdotes y monjas originalmente en su tiempo. Es un paradigma del hogar cristiano y aquí lo señalamos con énfasis. En el capítulo 6 ubicamos también porque el hombre, para nuestra visión histórica actual, la mía, la personal, es la que todos conocen, pero que a veces olvidan, sumidos en los gráficos,
y en la vida de las estructuras. Por algo hemos vuelto ahora a potenciar y a valorar la biografía. Y entonces es la ciudad porteña y sus suburbios hacia 1810, y nuestra campaña en el capítulo 7 y sus personajes. No puedo desarrollar más esto que en estos datos, ¿no es cierto? Las tierras de Pangevar, la gente que habitaba, que poblaba con cultura del trabajo como desarrollo más adelante. Por favor, una más. En la próxima diapositiva, Sandro, ahí está una figura noble, también señorial, de este hombre que apenas me lleva unos años, Lozano, Bernardo Losier Almazán, nuestro querido amigo, miembro del número, que ha prestigiado con su pluma el prólogo de este libro, como en su momento lo hiciera con la primera obra de mi hijo, el doctor Pesado Riccardi, escribiendo sobre Gutiérrez de la Concha, una vida por el rey. Siguiente. Bueno, ahí tenemos un croquis hecho por Alberto de Paula, que hemos coloreado con la ayuda de Grassi, del doctor Grassi, Lomas de Zamora como la patria del corazón. La verdad, todo término viene y deriva de lecturas viejas, ¿no? De la patria del corazón hablaba José Ingeniero, del que no estoy próximo yo en mi pensamiento, pero la patria del corazón es aquella donde hemos querido, donde hemos nacido algunos, donde hemos llegado y afincado otros, donde tenemos nuestros muertos, donde tenemos nuestro hogar, donde tenemos nuestros hijos y donde queremos finalmente ser depositados en la tierra de la ciudad del silencio, ¿no es cierto?, en las Lomas de Zamora, que por cierto es municipal. Esta es la patria del corazón, ahí se ve el cabezuelo, la máxima extensión, una estancia de casi 30.000 hectáreas, ¿no? Enorme cantidad de kilómetros, el paso de Zamora, el paso de Burgos, la guardia del Riachuelo, el puente de Galvez. En la guardia del Riachuelo había sido funcionario y guardián Zamora, Juan de Zamora, por el que pide en probanza de méritos ser reconocido calafanariamente en su ius honorum, en sus cursos, ¿no? Y ahí están también las tierras aledañas a esa gran distancia. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros estos capítulos que yo he reseñado antes van desarrollando este esquema que ponemos en algunas ilustraciones, que son algunas de las que están en color o en blanco y negro en nuestra obra. Y aquí está la reconquista de Buenos Aires, la rendición de Vélez por ante Liniers, en un óleo clásico. Y de ahí viene lo que decía nuestro amigo Carlos González, ¿no? En discutir la obra, nuestra proveniencia, ¿no? Las patrias que nacen de continuidades. Ahí está el Cabildo del 14 de agosto, que infringe leyes militares españolas, designando sus hombres, los soldados a sus jefes, en una no mezcla, sino en una comunión entre el hombre poderoso, el hacendado y el hombre del común, ¿no? Ahí está nuestra proveniencia, ahí está el Liniers, que es fundador de la patria vieja, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y está también Hombres de Lomas. En la próxima diapositiva, Sandro, ahí hay un viejo trabajito mío he calificado esa década axial de la patria nueva. Íbamos hacia la patria nueva. No nacimos el 25 de mayo. Eso de que aún el ejército dice nació con la patria el 29, el 25. No, la patria viene de lejos. Argentina es un nombre literario del siglo XVI. En 1811 ya el himno dice 5 veces la palabra argentino, pero tenemos que esperar a la Confederación Argentina del Pacto Federal del 31 para entender el nombre que fuimos derivando esta condición de hombres del Plata. La siguiente, por favor. La siguiente muestra
a un soldado del regimiento de Quinteros y Labradores, los hombres de esta zona y de las zonas suburbanas de Buenos Aires, donde ejerció después ese patriarcado Tomás Ligera, y el jefe de ese regimiento, donde algunos hombres de la zona no hemos encontrado, y en esto hemos sido asesorados por gente como Pozzi Albornoz y como, se me escapa ahora el nombre del otro coautor que ha trabajado el regimiento de Quinteros y Labradores, el hombre de Tandil, ya me saldrá la pez. Acá a mi edad se escapan las ideas y uno las corre, ¿no es cierto? A ver, y aparecen tarde. Pero este jefe fue Antonio Ballester, Antonio Luciano Ballester. Aparece en el Cabildo Abierto del 22 de mayo con el nombre de Ballesteros. Y es el jefe y después seguirá siendo un activo soldado, un activo oficial en el ejército ya patrio. Y será un hombre de rosas y seguirá actuando hasta la década del 30. Sobrevivirá, siendo más viejo, al propio Tomás Ligera. Adelante, por favor. Bueno, y este es un óleo poco conocido que está de un catalán que está bendito Dios, en el casino de cadetes del Colegio Militar de la Nación. Es una donación del general Justo, cuando era coronel en realidad, a San Martín, a la segunda sede del Colegio Militar, no, ya era general, siendo ministro de Alvear. Y es una visión interesante. Recuerdo, dialogábamos con Mariluz Urquijo, que no conocía este óleo, y como ustedes ven, ahí estaba Lué defendiendo la posición españolista, por decir así, o fidelista, que sería el nombre, la figura de Fernando VII, ese rey al que le fuimos leales y fue un rey bribón, ¿no? No hay revisionismo histórico que pueda salvar la figura de ese varias veces apóstata de sus padres, de su patria y de su imperio y de sus reinos. Y ahí está también el hombre alto, el descendiente al fondo, no se ve muy bien aquí, al fondo de nuestro querido amigo y expresidente González Arzac, su ancestro, ¿no? Y bueno, en este Cabildo Abierto se muestra algo que en la próxima voy a defender rápidamente. Vamos a ver ahora la proclama de la primera Junta. No es posible que todavía sigamos, pese a la admiración que le tuvimos a don Ricardo de Bene, adscritos a la máscara de Fernando. Es imposible suponer en un tiempo en donde el juramento no eran los juramentos del tango, hoy un juramento, mañana una traición, ¿no es cierto? Porque las traiciones nacen siempre a la sombra de un abrazo, a la sombra de un abrazo. No es posible que pensemos que todos los miembros de la primera Junta, incluso el sacerdote Alberti, ¿no es cierto?, fueron perjuros. ¿Qué juramento masónico, como se dice por ahí? Pero por favor, es un tiempo cristiano, es un tiempo en donde el propio Moreno tiene que disimular el contrato social en las partes religiosas para no ofender. ¿O no recordamos después los errores de Castelli, haciendo sacrilegios en el Alto Perú y perdiéndolo, por el cual será juzgado? Adelante, por favor. Y para cerrar esta partecita, una diapositiva, Sandro. Estamos ahí en el plano, en el croquis del Buenos Aires de 1800. Pasemos una más. Y entramos ahora a la segunda parte de los capítulos del libro, entre el capítulo 8º y el 15º. Es una parte también sustantiva, porque en esta parte señalamos lo fundamental, aún dentro de la historia nacional, de Tomás Ligera. Y ese movimiento que no tenía calificación, se lo llama y después se lo bendice o se lo maldice de muy diferentes formas, pero se lo llama, y en el libro están citadas las distintas formas de mencionarlo. Nosotros nos hemos quedado con uno que era en contra, ¿no? Que era
una situación, no me sale tampoco el nombre ahora, la grijerada como un término descalificador. Ese es un término de Núñez en sus noticias históricas. Pero Tomás Grigera y el movimiento del 5 y 6 de abril del 11. Y ahí desarrollamos largamente, en varios capítulos, ese movimiento y el juicio que nos merece. Y para eso hemos situado lo que eran los orilleros y las tendencias en pugna, los morenistas y los saavedristas, en ese enfrentamiento inicial de la revolución, donde el terrorismo jacobino fue derrotado por la mesura de un padre de la patria, como lo llamó Furlong, a Cornelio Saavedra. Y ahí están los orilleros, que no son los malvivientes, que no son los personajes de extramuros que eran delincuentes, ¿no? Para el contrario, una gente de trabajo enancado en las dos posibilidades que el país daba, la agricultura y la ganadería. Habíamos salido ya de las vaquerías y estábamos por entrar próximamente a final de la década en los saladeros, pero no hay que esperar ni creer que solo cuando llegaron los gringos, que son nuestros ascendientes, mis apellidos son gallegos, son españoles e italianos. Yo no soy un hombre como Pablo Luna o con 400 años de historia nacional. Soy producto de esa inmigración del tiempo de Avellaneda en adelante. Me congratulo y hablo favorablemente de esos inmigrantes trabajadores que nos dieron, pero no puedo aceptar esa visión de que el trabajo nace con ellos. La cultura del trabajo es una cultura también gaucha, es una cultura criolla, para no hablar del gaucho, porque el gaucho da esa idea de seminómade, ¿no es cierto?, que nos lleva a erradas conclusiones. Así que ahí se desarrolla los orilleros y las tendencias en pugna, la grijerada, que hacemos la vindicación de vida de ella frente a una historiografía liberal francamente adversa. Y entonces ahí mostramos la circular oficial, la copiamos completa en el índice, en el apéndice, en uno de los apéndices, porque ahí también tenemos la visión del Dianfunes, que junto con Grigera, como hombre de la Junta Grande, con Grigera, con Joaquín Campana, con Martín Rodríguez y la oficialidad, salvo el regimiento de la Estrella de French, estuvieron con el movimiento del 5 y 6 de abril. Y esa historiografía crítica de ambos lados, hemos reunido toda la crítica negativa del movimiento del 5 y 6 de abril y la vindicación que ha hecho permanente el revisionismo histórico clásico, ¿no? El que está enmarcado en las corrientes no historiográficas, sino ideológicas actuales, porque ustedes tengan en cuenta que en mi pensamiento no hay una historia oficial sola, hay tantas historias oficiales como regímenes existen. Así que nosotros somos cultores del revisionismo histórico como una metodología de trabajo que frente a la verdad se rinde. Porque la verdad siempre vence, como dice nuestro instituto, pero frente a la verdad, todo sectarismo debe rendirse. Y ahí, amigos míos, la diosa Clio, como lo mostramos posteriormente en una diapositiva que no comentaré luego, señala lo que Pío XII pedía a los historiadores. Sacrifíquense, entréguense, luchen por la verdad. Y si la encuentran, predíquenla, aunque pueda ser una verdad también relativa. Hay autores que hablan de que las verdades son todas relativas. Nosotros consideramos que hay una verdad y esa verdad, de ser hallada, debe ser expuesta. Después de eso, hay un ostracismo interior en el propio país. No hay prisión ni destierro, pese a que lo hemos buscado, de don Tomás Grigera. Pero resurge luego, sobre el año 17, después de 5 o 6 años, dedicarse nada más que a las labores de campo, a las labores de agricultor, una candidatura que presenta el fraile Grela, el dominico tan amigo de él, y don Antonio Millán,
uno de los cofundadores de San José de Flores, donde vivió mucho tiempo también Grigera, presentándolo como candidato a alcalde provincial. Y es vencido por un cuñado de Rosas, justamente, un portugués, Nuño Valdés, casado con una hermana de Rosas. Y bueno, después de esa candidatura frustrada, ya llegamos al tiempo de su madurez, de su vejez también, porque ya está con más de 60 años, y a esa altura del partido, nosotros hoy tenemos la dicha de con 20 años más seguir hablando, pero con 60 años en ese entonces ya era suficiente, y ahí produce a los 64, en esa cultura del trabajo que, volvemos a decir, desarrollamos con amplitud y valoramos y ejemplificamos para un presente que tiene la cultura del trabajo en el sótano, hoy la fama, el poderío, el poder, el dinero, siempre el poderoso caballero fue don dinero, pero hoy más que nunca el tener es más que el ser. Y algunos que no tienen lo pretenden. Y entonces la cultura del trabajo por generaciones está siendo olvidada en Argentina. Así que hacemos en ese capítulo 13 una ponderación del esfuerzo en esa Argentina épica del heroísmo del soldado agricultor, del que nos hablaba Barrow en los romanos, ¿no? El soldado agricultor, que eran todo uno. Y entonces trabajamos al educador agrario y al manual de agricultura que desarrollamos en síntesis, porque ya fue publicada facsimilarmente, lo ha publicado Oscar de Masi, y hemos escrito en ese trabajo publicado en el 2011 todo el manual en síntesis. Muy bien, en las próximas diapositivas comentaré brevemente a qué se refiere. En este caso, tengo que hacer una caracterización perdón, el anterior, a pesar de que ya estaba, otra vez la tapa del libro. Vamos a intentar comentar qué contiene el libro desde el punto de vista formal, ¿no es cierto? El libro está publicado por la editorial Maizal. Es una biografía ilustrada con caracteres de epopeya, se me han mezclado las páginas, como siempre, con caracteres de epopeya, de 486 páginas, tiene imágenes en blanco y negro y a color, según se muestran algunas de ellas en este PowerPoint, y desarrollada en 22 capítulos y un postscriptum, donde desarrollamos el último documento de una escritura a favor de Rosas, y tiene el libro también 519 notas al pie, 17 apéndices, más una vasta bibliografía general, específica y complementaria, desarrolladas en 19 páginas. Es un poco el marco formal de este libro. Y entre julio y agosto será ofrecida bonificada según su costo, porque nunca he perseguido fines económicos en la publicación de mi libro anterior sobre Shell y de algunos librejos que siempre o los he regalado o los hemos dejado a la consideración de los amigos, para ser a partir del 10 de septiembre próximo distribuido el resto de la edición en librerías al precio del mercado. Muy bien, vamos a comentar, sí, ahora entonces las diapositivas siguientes muy brevemente. Fíjense, en la próxima, ahí vemos cómo, más allá de lo que comenté de la infracción, de haber infringido las ordenanzas militares que después se siguieron aplicando en el periodo patrio, en lo que se llamó, entiendo yo, el derecho patrio intermedio y en las ordenanzas militares propiamente dichas, las instituciones hispánicas perdurables están en esta figura que tanto representa a Tomás Grigera, que eran los alcaldes de cuartel y de barrio, en todas las ciudades hispánicas y, por supuesto, esta institución tan importante, tan vecinal, tan interesante de leer en todas sus, como Díaz Couselo trabajó mucho sobre estos temas, hay muchos, no solo él,
pero en esta institución que tiene realmente base vecinal y duración en un momento anual, después para algunos fue de tiempo no estipulado, pero para cuando se aplica en nuestra patria, en su alba, Tomás Grigera lo ejerce como alcalde principal de Quintas, fija nuevos cuarteles, nombra a distintos vecinos para ejercer, y sus hijos después, porque eso se convierte entonces esos alcaldes de barrio, que es la función principal que ha ejercido Tomás Grigera. Lo que sucede es que después se convierte en una institución policial. Grigera no lo va a aplicar así, pero más adelante tenemos el hecho de que los hijos de él, ya cuando se convierten en alcaldes de hermandad. Esta es la verdad, cuando los cabildos son suprimidos también en el año 1821, que es un año clave para la historia nacional. Sigamos con el otro. Ahí tenemos un ejemplo. La otra diapositiva, por favor, Sandro. Es Grigera y el clásico alcalde de barrio del último tiempo hispánico, donde se ve sus atributos. Por supuesto, esto es una exposición de Marenco. Así no vestía, por supuesto, el amigo Grigera. Uno más, por favor. En la próxima diapositiva vemos esta Junta Grande de 1811. Algunos de los miembros que estaban y aceptaron, ¿no es cierto?, el petitorio de la Grigerada del 5 y 6 de abril. Ahí está Saavedra, y después lo va a reemplazar alguien que escribió mal después de Saavedra y de la Grigerada, que fue el propio Domingo Mateu, cuando Saavedra va al norte a tratar de solucionar los temas, y en ese momento que se fue a Sevilla, pierde su silla, dice el refrán, lo desbancan en un golpe de Estado posterior que se da en el mismo 1811, pero realmente la Junta Grande no está estudiada como se debe, porque es el inicio del federalismo en el país, con el ingreso de los diputados del interior, con el enojo de Moreno. Tal vez esa Junta Grande no fue lo ejecutiva, que ese numen de la revolución, como se lo llamó a Mariano Moreno, ¿no es cierto?, en un ejercicio desde la Secretaría que realmente copó la revolución y le dio las directivas, digamos, excesivas para el genio y para la manera de ser equilibrada de don Cornelio Saavedra. Por supuesto, hay juicios diferentes con respecto a ambos personajes y a ambas posiciones. Quiero señalar algo más. Bueno, la otra imagen que pasamos, esto es el libro tiene tanto la tapa hecha por mí, pedida especialmente por mí a una prima hermana, porque no había sido, después lo vamos a ver más adelante, no había habido nunca una expresión pictórica del movimiento del 5 y 6 de abril. Por eso me pareció original solicitarle eso a esta chica egresada de Bellas Artes. Y esto es de su hija, Natalia, una de sus hijas, Natalia, que también sigue el mismo amor a la plástica que su madre. Y estas representaciones, este es un genio muy adulto, está muy feo, Tomás Grigera, pero son representaciones idealizadas. No existe óleo de Tomás Grigera, solo tenemos el retrato literario de Vicente López, que su hijo Vicente Fidel López transcribe en su Historia Magna. Adelante, por favor. Ahora vamos a ver otro de los protagonistas. Este es Joaquín Campana, rápido para contar. Campana viene de Campbell, el apellido original. Es un hombre nacido en la banda oriental. Es el personaje que habla primero en ese cabildo abierto de 1806 de la retroversión de la soberanía en el pueblo, mucho antes que otros conocidos que señalaron lo mismo en el cabildo del 22 de mayo. Joaquín Campana, ese imberbe abogado, doctor en ciencias jurídicas, que molestó a Sobremonte y a otros funcionarios denunciándolo ante Godoy, el favorito
de la reina María, ¿cuánto era? María Cristina, no, de la esposa de Carlos IV. Me confunden, nombres muy próximos. María Luisa. María Luisa. Sí. María Luisa. María Luisa, gracias. María Luisa de Borbón Parma. El doctor Olaza Pallero siempre ayudando a este viejo comentarista. Y sigo, Joaquín Campana es un hombre que sí es echado del poder como secretario de gobierno, es el tercer secretario de gobierno en esa fulgurante cabalgata del año 11. Se radica de alguna manera en Chascomús, vive opacado muchos años, no puede pisar Buenos Aires y en el 25 vuelve a la Banda Oriental. Y después, cuando la Banda Oriental se hace república, ese estado tapón, ese algodón entre dos cristales, que es fruto de una mala diplomacia argentina, de una siempre perdurable mala diplomacia argentina, vayamos a decirlo, salvo el tiempo de Arana. Joaquín Campana después recibe todas las dignidades en la legislatura de la República Oriental del Uruguay, en los máximos cargos de educación y en el final de su vida puede volver a Buenos Aires y frecuenta la familia de Rosas. Adelante. Bueno, lo que viene vamos a decirlo muy rápido, pase por favor Sandro. Ahí tenemos esa grigerada, ese óleo de Juana Vallarino, que sencillamente reproduce un momento de la historia argentina que no había sido graficado nunca. Adelante, por favor. Bueno, acá tenemos el petitorio del 6 de abril. Esta es una acuarela de su hija, de Natalia Menchón, donde cuando a Tomás Grigera, lacónico en su mensaje de querer saber, ¿no?, lo que el pueblo lo había mandado y tenía cosas que reclamar y no decía otra cosa, y Vieites lo acosaba, y lo acosaba también algún otro personaje de la vieja junta morenista, se pensaba, la gente en la calle pensaba que lo iban a poner preso. Y entonces ahí irrumpe Joaquín Campana y los oficiales y llevan el petitorio que se había firmado durante toda la noche. Una más, por favor. Ahí tenemos, en 1811, otra vez, la pirámide de Mayo, en la Plaza de la Victoria, erigida por pedido de la Junta Grande de Saavedra, y se levanta en tiempos todavía que la Junta Grande gobernaba. El 25 de mayo de 1811 se inaugura la pirámide, que después es trasladada de lugar dentro de la misma Plaza Mayor. Y al costado tenemos una escena colonial de esa exquisita pintora que fue Leone Matisse, y Leone Matisse vivió y murió en nuestra tierra, en Turdera y Lavallol. Turdera, Lavallol, es una zona indefinida, la casa que todavía está en pie y está en venta hoy por sus descendientes. Leone Matisse, una gran pintora argentina, porque ¿por qué es argentina? Allí donde se decía Julia Prisluski Farmi, ¿no? Allí donde se nace a veces no está la patria, allí donde se quiere morir y dejar hijos y sembrar, ahí está la patria. Y la patria de Leone Matisse fue Argentina. Adelante. Y acá el último escenario, el 6 de diciembre de 1811, del motín de las trenzas. Ahí esas trenzas que llevaban los patricios como distinción. Ahí el motín sangriento, el reprimido. El jefe en ese momento era Belgrano. Los patricios pedían la vuelta de Saavedra, que estaba, por supuesto, escapándose, residiendo en un lugar y en otro, y después, cuando llegue el directorio, se tiene que exilar en Chile, pero es el motín de las trenzas. Y Belgrano había tomado medidas disciplinarias, y bueno, el regimiento pierde hasta su nombre, ¿no? Después lo recupera el propio Belgrano. Pero este es el motín de las trenzas, es otro episodio difícil. Ahí son fusilados sargentos y soldados que recupera como nombre y lo pone entre los que deben ser recordados el propio Félix Luna. Adelante, por favor. Y acá, en el final de esta parte, las escenas de la vida en la ciudad de Buenos Aires entre el 12 y el 30. Ahí tenemos en la figura de la izquierda, ustedes ven ondeando la bandera argentina, porque en el 12 ya Belgrano había hecho frente a la oposición de
del triunvirato que había surgido justamente por estos golpes de Estado sucesivos que se dan. Acá se inventó el golpe de Estado, parece que en el año 30, ¿no? Esto no es así. Vivimos de golpes en Estado en golpes de Estado. Se llamen de una manera o se llamen de otra, sean buenos o hayan perjudicado a la propia historia. Y está también el tema del agua, que también lo desarrollamos porque el agua en Buenos Aires y las costumbres, damos un panorama para situar a los personajes en ese tiempo, que es un tiempo, vuelvo a repetir, de la Argentina épica, es un tiempo heroico, es en donde los hombres luchan, donde se enfrentan intereses, en fin, es bastante variada esto. Y en el final de estos capítulos muestro el siguiente, por favor, Sandro. Otro momento de la ciudad y la campaña, de las pulperías. Escribo bastantes páginas sobre este tema, porque es un tema importante que la gente a veces ubica mal, compara, qué sé yo, hombres como el propio Juan de Zamora o el propio Tomás Grigera, que fueron en su momento dueños de algunas pulperías y algunos de sus hijos de Grigera. Pero las pulperías no son semejantes en todos los tiempos. No en los tiempos coloniales, son almacenes generales, pueden ser casas de trato, pueden ser pulperías en el sentido de bares, pero hay mucha distancia en cada una de esas etapas, ¿no? En el siglo XVIII, en los años estos que comentamos, o en los pulperos mercaderes que vendían vicios y mucho alcohol para quedarse con bienes que narra Tijero. No es el mismo nombre y diferentes situaciones. Adelante, por favor. Una más, Sandro. Y acá esta visión que hablábamos de la cultura religiosa de los Grigera. Este es el oratorio de San Antonio y la Virgen del Tránsito, en otra acuarela de Natalia Menchón, que apenas se crea, se reparten las chacras y se otorgan las propiedades en 1821. En 1822, en la Navidad de 1822, inaugura el primogénito de Grigera, otro soldado, otro oficial, que se ofrece hasta en el final a Rosas, en el 45, ya estaba realmente postrado, y se ofrece en una silla ponerse al frente, atrás de un cañón para defendernos de la guerra internacional contra Francia e Inglaterra, en los temas de Obligado y de Quebracho. Bueno, Quebracho errado. A ver, una más, por favor. Bueno, acá tenemos aquí para finalizar, porque estoy abundando en demasiados detalles, los últimos capítulos, ¿no es cierto?, de nuestro libro. El mundo y la ciudad en los años 20 del siglo XIX. Bueno, es otro retrato general, ¿no es cierto?, a través de los viajeros, a través de testimonios, de cómo era la ciudad, y además hacer una referencia de historia, de crónica comparada con el mundo, con América y con Buenos Aires. En estos años 20 del siglo XIX, no los años 20 que siempre lo hacemos con referencia al siglo posterior. Y después en el capítulo 17, las lomas, nuestro lugar en el mundo, una evocación para este pueblo lindero, este municipio lindero del conurbano sur, con la gran metrópoli, que es nuestro lugar en el mundo, a través de citas literarias. Acá sí hay una digresión poética, conociendo a algunos pequeños párrafos, algunos pequeños versos de sus poetas mayores. ¿Por qué? Y porque fuimos ciudad dormitorio mucho tiempo y hay que afirmar nuestra identidad, haciéndole conocer a nuestras generaciones jóvenes, a nuestros estudiantes y docentes, sobre todo de historia, de la importancia de la historia regional. Y entonces está un capítulo dedicado a la afirmación de la identidad lomense. Esta afirmación que es necesario hacer, nosotros fuimos funcionarios de cultura en el municipio en más de una oportunidad, y ahí creamos 2 veces el plan trienal del país, afirmación de la identidad lomense. Y en estas citas autorreferenciales señalamos esta realidad del Instituto Histórico Municipal de Lomas, que cumple este mismo año ya 50 años de vida.
para que sea un ancla nuestra, de nuestra historia lugareña, y para eso hay que saberla, hay que conocerla, hay que difundirla. Bueno, y finalmente, para terminar, tenemos estos últimos capítulos donde centralizamos el aporte fundamental para nuestra historia y también para la historia nacional, dado que es la primera aldea agrícola criolla, según lo sostuvo Alberto de Paula, el reparto de chacras de 1821. No lo comento porque es una larga exposición con las citas documentales más completas y actualizadas posibles, que se contrapone con la experiencia de Santa Catalina en 1825, la colonia escocesa, traída como arrendatarios por los Paris Robertson, a los escoceses, por los hermanos Robertson, que pactan con Rivadavia. Rivadavia no cumple la ley de Quiteusis, no la reciben, no hay apoyo económico, está la guerra del Brasil. Cuando vuelven, Dorrego quiere apoyarlos con el Banco Nacional y no pueden. Hay sequía, hay guerras internas y finalmente en el 31, grandes sequías hay, camina por ahí, por estos tiempos, camina el tipo Dios, el autor del inglés no me sale el nombre tampoco, por querer decir las cosas rápidas, ¿no? Y habla de 5 o 6 años de sequía hasta 1832. Que no. Corremos las ideas, los nombres. Ahora Zapallero me lo va a decir. En esa experiencia de Santa Catalina se disuelve, la gente se va, algunos quedan. Fíjense, uno de los primeros pobladores que llegaron con los escoceses en 1825, desciende de ellos Cecilia Gerson, nuestra primera médica. Muy bien, las últimas 2 capítulos, fuera del postscriptum, que es un análisis documental, es sobre el patriarca fundador. Ahí hacemos no la apología, sino la veraz y definitiva semblanza de nuestro biografiado. Y su muerte en 1829, que es un año axial, es un año donde se levanta la campaña entera contra Lavalle, es un año en donde Lavalle se ve obligado, después del fusilamiento cruel de Dorrego, de hacer el pacto de Cañuelas primero con Rosas y después el pacto de Barracas, que se hace ahí al lado de nuestra zona, de nuestro Lomas de Zamora, en lo que era todavía Quilmes, pero después será Barracas al sur, en Avellaneda. Bueno, ese año es tremenda. Y termina con la llegada de Rosas al poder, ¿no es cierto? Y él da inicio, finalmente en el 31, con el Pacto Federal, de lo que llamamos hoy la Confederación Argentina, de lo que se llamó la Confederación Argentina, primera por pacto hasta Caseros y después constitucional con Urquiza hasta Pavón. Muy bien, esto es lo que quería señalar, más allá de las rápidas fotografías, diapositivas que vamos a pasar. Esta primera es el edificio de las 3 esquinas. Es el nombre posterior que recibe la aldea agrícola en esta casa ya derruida, que hoy hay una estación de servicio y una placa que la evoca, que fue comisaría, primera escuela, sede del gobierno inicial, cuando en 1861, el 10 de septiembre, se crea el Partido Judicial de Campaña de la Lomas de Zamora. Adelante. El próximo es el primer presidente, es Francisco Portela. Francisco Portela estuvo casado con una hija de la segunda generación de los pobladores. Francisco Portela, que es un prominente personaje de esta época, de esta segunda época, a mediados del siglo XIX, está casado con una hija de don Tomás Ligera. Adelante. Después está la próxima, es Victorio Ligera. Se confunde muchas veces a Victorio Ligera con don Tomás. Don Tomás es el padre de Victorio. Victorio es uno de los últimos hijos de don Tomás Ligera. Y la Plaza Mayor lleva su nombre desde 1895. ¿Por qué? Y porque fue presidente de la municipalidad, fue varias veces miembro de su consejo municipal, fue el que donó las tierras para la iglesia, para la escuela número 1, para la municipalidad. Pues este fue Victorio Ligera. Adelante. Ahí tenemos un nuevo plano. Bueno, la diosa Clio, no hablo. La diosa Clio es para recordar que las historias de narraciones orales deben ser constatadas, que los improvisados historiadores de copia y pega deben ser descartados o deben ser cotejados con la verdad histórica.
y que el revisionismo, como hemos dicho antes, es una metodología histórica y no una bandera solamente. Una más. Esta es la comarca lomense. La comarca lomense es las tierras que hemos mostrado, ¿no es cierto? Ahí está San José de Flores, ahí está Buenos Aires, y esos sombreados son las tierras que terminaron siendo, junto con la colonia de Santa Catalina, nuestro actual municipio. Adelante, por favor. Bueno, la visión de Pueyrredón, ya lo hemos dicho. Pueyrredón es el hombre que auspicia el manual de agricultura de Tomás Ligera, que se lo dedica a Tomás Ligera a él. Es el hombre que recibe todas las indicaciones y ayudas hortelanas, por decirlas así, de Tomás Ligera para su famosa quinta, donde se habían encontrado San Martín y él en oportunidad de tramitar el plan continental. Adelante, por favor. Adelante, una más. Bueno, este es la portada de la imprenta de la Independencia de 1819 del Manual de Agricultura. Adelante. Ahí están los términos que les había dicho. Miren, detenete un segundo. Bueno, ¿qué queréis? No tenemos tiempo. No, ahí está bien señalado los lugares, ¿no es cierto? Yo no llego a leerlo, pero contiene nociones prácticas para los que se inician en la agricultura. Y el autor es un americano, no dice que es un argentino, Tomás Ligera, labrador en los suburbios de la capital de las Provincias Unidas de Sudamérica, el nombre que perdimos con la batalla de Cepeda y la caída del directorio, el nombre de nuestra declaración de la independencia, el nombre que no conocen nuestros alumnos. Yo me he cansado de repetir esto porque tendría que haber estado como una constancia en la Constitución Nacional, que tiene los tres nombres, ¿no es cierto?, de Nación Argentina, de Confederación Argentina y de República Argentina. Y está dedicado a Manuel Pueyrredón, a Juan Martín de Pueyrredón, director supremo del Estado y brigadier general de los ejércitos de la patria. Adelante, por favor. La siguiente es el Manual de Agricultura que editó Oscar de Masi con Eutilos y con trabajos preliminares nuestros de Bernardo Rosier Almazán, de mi hijo y del propio Oscar de Masi. Adelante, por favor. Una más. Bueno, esto es una buena témpera, una buena acuarela, a mi juicio, del sembrado según Natalia Menchón. Una más. Por favor, la próxima. Acá está la firma de los primeros pobladores. Si ustedes pueden llegar a verlo, yo lo tengo un poco en chico, la firma de Tomás Ligera y de los pobladores originales cuando están pidiendo la concesión, no la concesión, sino los títulos de propiedad de las tierras que ya estaban ocupadas. Una más. Una más, por favor. Martín Rodríguez, el personaje central también en esos títulos de propiedad otorgados, que es amigo de Ligera desde las invasiones inglesas, desde la Ligerada de 1811. Martín Rodríguez, ese hombre que llega al poder por la ayuda de Rosas, pero que las capacidades de enredar que tenía don Bernardino lo lleva al Partido Unitario y muere en el destierro de la banda oriental y recibe hasta de la flota rosista de Brown el homenaje que merece un verdadero personaje de la patria, otro personaje venerable, don Martín Rodríguez, no importa que fuera unitario. Y esta es la placa de 3 esquinas, que está en esa que ustedes vieron, en esa anterior diapositiva, de las 3 esquinas, propiedad de la familia Portela. Y se constituye ahí el primer consejo municipal. Ahí se dice Ciudad de La Paz, no era correcto. La Paz, el pueblo de La Paz nace en 1864, pero como teníamos la Comisión de Estudios Históricos que fundamos, participamos en el 65, que después da nacimiento al Instituto Histórico Municipal, y estábamos peleando por recuperar el nombre del casco histórico, porque la cuestión es era algo muy rápido. La aldea se llamaba Loma de Zamora primitivamente por el propio Tomás Ligera, así lo llama. Después son las 3 esquinas, y después es el pueblo de La Paz en 1864, pero en 1910 Manuel Castro, el conservador, que muere antes de verla, meses antes, se sanciona una ley por la cual se declara todo el territorio del municipio ciudad. Un error porque las 3/4 partes del territorio en ese momento era rural. Y bueno, y entonces nosotros, bueno, eso se recupera recién en la gobernación del doctor Duarte. Una más, por favor. Una más.
Bueno, este es otro retrato anónimo, otro figurado de Tomás Ligera. Adelante. Adelante. Una más. Bueno, este reparto de chacras del 14 de mayo es el clásico croquis que publicó en 1989 el querido y recordado Alberto de Paula, que fue miembro del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. Vale decirlo, porque era un hispánico, tenía su corazón rosista, aunque no lo proclamaba mucho, y el brigadier French lo llevó con Enrique Bonomi, como me llevó a mí inmerecidamente a formar parte del cuerpo académico del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas cuando fue creado. Muy bien, acá tenemos entonces, esto se reprodujo en varios lugares con esta advertencia. Mucha gente copia y no pone la fuente. Y si hay alumnos de historia que me escuchan, eso es una traición. Es una traición. Es un fraude. Es un fraude. Por eso este libro tiene tantas citas. Tiene tantas citas porque cada persona que lo dijo está incluida. Porque nadie tiene, ¿cómo es no sé ni el nombre, la sabiduría original, ¿no? La hemos perdido con el paraíso. Así que es deber de todo personaje que sea docente, que se considere investigador histórico, citar la fuente. Hay que terminar primero con la cultura de la fotocopia y segundo con el robar, porque eso es robo, eso es fraude, robar a quienes inicialmente hicieron el aporte histórico de vida. Adelante, por favor. Viamonte, el gobernador interino, que fue gobernador interino de Buenos Aires justo el 14 de mayo de 1821, porque Rodríguez salía a combatir, 5 veces salió y delegó el poder cuando peleaba cuando hacía las expediciones al sur, las expediciones al sur de la provincia de Buenos Aires, o cuando iba a combatir a Ramírez apoyando al gobierno de Santa Fe del patriarca de la Federación, Estanislao López. Y después el gobernador interino, impuesto por Rosas, en el pacto de Barraca, que le impone a Lavalle, un gobernador interino. Y Viamonte es el gobernador interino en el momento en que, de alguna manera, ha muerto, bendito Dios, Tomás Ligera. Bueno, vamos terminando ya. Una más, por favor. Ahí vamos a ver un testimonio de la escritura en donde Tomás Ligera recibe una donación del general Rondón. Los oficiales, como ustedes saben, recibían por el pago de sus sueldos atrasados a veces tierras. Tanto Rondón como Balcarce le donan tierras a Tomás Ligera. Una más, por favor. Bueno, acá está la que sigue. La muerte de don Tomás, asistido por frailes dominicos. Fray Grela era muy amigo de Tomás Ligera, y los dominicos, él pide en su testamento que se le coloque el hábito, como ya comenté, de Santo Domingo, cosa que también había hecho Belgrano 9 años antes, y después, como comenté también, recibió el hábito blanco de los dominicos, doña Encarnación Escurra, en 1838. Bueno, este es el final de Tomás Ligera, sigue la próxima, ahí mostramos en la próxima la colonia escocesa de Santa Catalina, que es coetánea y que desaparece en 1831, está con rojo, las 30 suertes de chacras están en cuadriculado amarillo, y bueno, se vuelve a ver el pequeño Quilmes, a San José de Flores y a Buenos Aires, con los pasos de ese río de la Matanza, que es el río que nos divide, ¿no es cierto?, que separa fundamentalmente, aunque los bañados de Flores y el cuartel noveno nuestro, cuando se inundaban, eran un mar extensísimo. Una más, por favor. Acá está, la que viene es la residencia de los Robertson. Esto está desaparecido en los bosques de Santa Catalina, que Tweety levantó con sus olmos. Por eso la Universidad Nacional de Lomas de Zamora tiene como signo el olmo, ¿no? La hoja del olmo. Y ahí reside ahora el Instituto Fitotécnico de la Universidad Nacional de La Plata, y todavía tiene por convenio algunos sitios usados para la Facultad de Agronomía, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bueno, amigos, en esta última, una más, por favor. Bueno, en 1829, que para mí es otro año axial, mueren Saavedra y Grigera. A fines de ese año asume Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires.
En el 31 se extingue la colonia escocesa de Santa Catalina y se sanciona el Pacto Federal, dando lugar a la consolidación de la Confederación Argentina bajo el gobierno del ilustre restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas. Una última. Bueno, acá agradecerles y esperar su juicio crítico, y esto, nada más, damos la última, que es una más. Bueno, aquí este es un folleto para mostrar que el pueblo de La Paz había existido entre 1864 y 1910. Y cuando la recuperamos, después de mucha insistencia con el gobierno del doctor Duhalde, hemos publicado ese folleto y decía que para este tiempo de sacrificio y de esperanza, recuperar el bello nombre perdido nos parece un buen camino para ganar la paz. Ciertamente el casco histórico de Lomas de Zamora hoy se llama Pueblo o Ciudad de La Paz. A veces el correo, si ponemos todo ese nombre, no nos llega nada. Bueno, les agradezco la atención, les pido disculpas por la extensión, no era mi propósito, pero no sé manejarme con estos tiempos a través de lo digital. Muchas gracias y quedo a disposición. Carlos, te agradecemos profundamente una excelente presentación de tu libro y de todo lo de Lomas de Zamora. Tenemos en este momento 5 minutos y luego se va a apagar el Zoom, de modo que para después hacerte algunas preguntas o consideraciones tenemos que volver con el mismo ID y el mismo contraseña. Yo quiero agradecer la presencia de otros historiadores que han estado presentes virtualmente, como Roberto Polimodio, de la Academia Argentina de la Historia, Julio Rubé, Alfredo Grassi, actual presidente de la Junta de Estudios Históricos Municipal de Lomas de Zamora, el doctor Carlos Guillermo Frontera, presidente de la Fundación Nuestra Historia, y bueno, y hay una serie de felicitaciones que te mandan Omar Furco, Cristina Vega, en fin, Darío Serrano, está también la profesora Dolores Ledesma Casares, de la Junta de Historia Eclesiástica. Es decir, realmente has concitado a muchos historiadores, muchos especialistas que te agradecen profundamente tu exposición, y además te queremos también felicitar por las imágenes que has mostrado, sumamente interesantes, y que nos permiten de alguna forma anticiparnos a tu libro, que esperamos poder adquirirlo en justas librerías. También te felicita Ricardo Fecia. Realmente para nosotros ha sido muy importante tu presentación, y yo le voy a pedir a aquellos que quieran después hacerte alguna consulta o algo, que aguardemos a que se termine este Zoom y luego nos volvemos con el mismo ID y la misma contraseña. Te agradezco mucho a vos y a todos los participantes por haber aguantado un pesado conmigo. No, por favor, ha sido excelente. Realmente nos ha llamado de interés esta obra. Yo sé que este libro realmente para vos era sumamente importante, que hace mucho tiempo querías escribirlo, como además un homenaje a Lomas de Zamora, vos que sos un hombre bien de la zona, de modo que es realmente muy importante, vos que has estado
por tantos lugares, desde el colegio militar hasta la Universidad del Salvador, y en fin, pero que realmente tu corazón realmente lo tenés allí en Lomas de Zamora. De modo que, en fin, te felicitan Osvaldo Moró, en fin, Ricardo Fecia de Santa Fe, en fin, Darío Serrano. Realmente has concitado un gran interés y bueno, tenemos menos de un minuto y luego volvemos nuevamente a un nuevo Zoom, así los que quieran hacerte alguna pregunta o pedirte alguna aclaración o algún dato. Cómo no, Alberto, yo quedo a disposición porque es tiempo de que hablen otros, yo escuche y pueda responder si estoy en mí conocer el tema sobre el cual se me pregunta. Gracias a todos una vez más, y quedo a disposición. Bueno, realmente ha sido un gran gusto tenerte, Carlos. Hemos podido utilizar este Zoom felizmente. Hemos podido ver, oír sin problemas, hemos podido ver tus imágenes, de modo que le agradezco también a Sandro Lazapallero, que ha sido un poco el organizador y el que maneja todo esto, de modo que él también, que es un gran amigo y un gran admirador tuyo, felizmente hemos podido lograr aprovechar estos medios en estos momentos tan difíciles que nos permite, aunque sea, vernos a través de la pantalla. Así es. Esperemos que en septiembre podamos volver a vernos en forma presencial, ¿no? Desgraciadamente estamos pasando momentos difíciles, pero bueno, es de